Hola, soy Javi, soy de Vigo, acabo de hacer el MIR ahora hace unas semanas y bueno, vamos a ver una clase muy rápida y muy breve de diagnóstico diferencial de malnutrición infantil. Es un tema que realmente no es de los más preguntados en los últimos años, pero yo estoy convencido de que va a volver a caer. Son dos cuadros muy sencillos de diagnosticar y que pueden ser muy útiles porque va a ser una pregunta muy fácil de contestar. Vamos a ver brevemente cómo clasificar la malnutrición infantil y luego nos centraremos en los dos cuadros principales, que son el marasmo y el kwashiorkor. Como casi todas las enfermedades, podemos clasificar la malnutrición en primaria o secundaria. La primaria sería la más frecuente en países en vías de desarrollo y es aquella que vemos en niños que tienen una ingesta inadecuada a lo largo de un tiempo prolongado. Mientras que la malnutrición secundaria es la que veríamos más en nuestro medio y es aquella que aparece en niños que presentan algún tipo de enfermedad, como una enfermedad inflamatoria intestinal, una mala absorción o un SIDA infantil. Para clasificar la malnutrición de forma un poco más objetiva, se desarrolló la clasificación Wellcome, que tiene en cuenta el peso de los niños y la presencia o no de edemas. En los niños sin edemas se tiene como umbral de malnutrición el peso inferior al 60% del esperado para su edad. Y en este caso hablaríamos de un cuadro de marasmo. Para los niños que tienen edemas, que son un signo de gravedad, se utiliza un umbral más elevado para diagnosticar malnutrición, que sería del 80%. Y a estos niños con edemas los diagnosticamos de kwashiorkor. Para niños con edemas que tengan un peso muy bajo, hablaríamos un cuadro mixto o kwashiorkor marásmico. ¿Cuál es la causa de que unos niños tengan marasmo y otros tengan kwashiorkor? Pues la verdad es que no tenemos ni idea. Hay múltiples teorías, ninguna confirmada por el momento, pero la más prevalente en la actualidad nos dice que ambas enfermedades tienen un déficit, tanto de calorías como de proteínas, pero que en el marasmo prevalece más el déficit de calorías, mientras que en el kwashiorkor el más importante sería el déficit de proteínas. Entonces vamos a hablar en primer lugar del marasmo, que yo os diría a partir de ahora que lo intentéis recordar como malasmo, con L. ¿Por qué? Porque son los niños que ya al verlos son los que están más malitos, son los que tienen un peor aspecto. A simple vista vemos que son niños extremadamente delgados y muy emaciados porque son los que tienen un peso más bajo. Esto se debe a que después de una temporada muy prolongada de semanas, meses o incluso años de hambruna o de una ingesta muy escasa, han ido consumiendo progresivamente toda su grasa corporal y se han quedado, como podéis ver, prácticamente sin ningún tipo de masa magra en el organismo. Además, como se puede ver en el dibujo, también es muy frecuente que desarrollen una dermatitis del pañal. Estos niños, a pesar de que llevan mucho tiempo de ayuno, no han perdido el hambre y de hecho esto es muy importante para el tratamiento porque siguen manteniendo ese apetito voraz. Y yo creo que esto es lo que os podemos volver a preguntar y es que estos niños en el tratamiento hay que tener mucho cuidado porque es muy sencillo que desarrollen un síndrome de realimentación. El síndrome de realimentación es un concepto de REPEMIR que ha vuelto a caer este año y que es muy importante que recordéis que cursa con hipofosfatemia e hipopotasemia. Y el otro cuadro que tenemos importante sería el kwashiorkor, que el kwashiorkor es un poco complejo y yo para acordarme de él siempre pensaba que tiene un nombre así un poco raro y a mí me recordaba a cuando un sábado antes de salir nos íbamos al súper y entre las botellas buscábamos la más barata de todas, que tenía ese un nombre bastante raro. ¿Y por qué me acordaba así? Pues porque el kwashiorkor tiene una serie de síntomas que nos recuerdan mucho a una cirrosis. Aquello que te pasa cuando bebes ese alcohol barato que te destroza el hígado. El kwashiorkor presenta déficit de proteínas, también presenta edemas y presenta síntomas hepáticos. El origen de todos los síntomas es principalmente este déficit de proteínas que produce una sintomatología muy extensa. Tenemos déficit de vitaminas, también produce anemias. Como la principal parte de los músculos son las proteínas, produce una atrofia muscular muy marcada, pero de todos modos este síntoma más característico y más esencial del kwashiorkor son los edemas. Estos edemas pueden llegar a engañar lo grave que esté el niño, puesto que a simple vista, como podéis ver en la imagen, parece un niño pues mucho más sanote que el niño con marasmo, pero no es así en absoluto. Son niños que tienen un mayor peso, pero todo este peso extra que tienen es agua. Y a la hora del tratamiento habrá que tener eso en cuenta porque estos niños, cuando empecemos a tratarlos, no van a ganar peso, sino que lo van a perder, porque lo primero que tienen que hacer es perder todo ese agua. Aparte de estos síntomas por el déficit de proteínas, también es muy frecuente que tengan los síntomas hepáticos, que serían una esteatosis y hepatomegalia, y síntomas cutáneos, como la dermatosis pelagroide, que es muy específica del kwashiorkor, y la pérdida de pelo, que es muy frecuente en estos niños. Y así un poco para repasar,
vemos la última pregunta que ha caído de este tema, que como vemos no es excesivamente reciente, pero yo os digo que es muy probable que vuelva a caer. Entonces, en la malnutrición de tipo marasmo hay disminución de agua corporal, pliegues subcutáneos, albúmina plasmática, proteína transportada del retinol o transferrina. Bueno, las tres últimas, como podemos ver, son proteínas, y ya hemos dicho que el déficit de proteínas sería algo del kwashiorkor. Así que las podemos descartar las tres, y entre los pliegues subcutáneos y el agua corporal total podríamos dudar, pero es importante que recordemos eso, que los niños con marasmo eran aquellos que tenían los brazos y las piernas extremadamente delgados. No hay pliegues subcutáneos porque no tienen ningún panículo adiposo. El agua corporal nos podría confundir porque sí que es cierto que está muy elevada en el kwashiorkor, pero tampoco podríamos llegar a afirmar que en el marasmo esté disminuida. Mucho ánimo, mucha suerte y a por todas. Muchas gracias.